Hace más de 2 siglos, estos dos gigantes le dieron sentido y forma a la República estadounidense. Crearon así, paso a paso, un mecanismo dialéctico que animaría permanentemente el debate sobre los objetivos nacionales y el modo de cómo alcanzarlos. En este video hablaremos acerca del tema de Hamilton contra Jefferson, dos personajes destacados para la historia de Estados Unidos, que marcan parte de las bases de la política estadounidense. En este video expondremos el porqué de sus ideales y la diferencia entre ellos. Pero para ello tenemos que remontarnos a los años donde Estados Unidos empieza a conformarse como un estado independiente. Recordemos que para separarse del control británico, las 13 colonias organizaron una guerra para liberarse. Pero ¿cómo era que las colonias tenían una manera de funcionar? Estas utilizaban una gran diversidad de monedas. Entre ellas, una de las que más se veía era el dólar español, que en realidad era el real. Esta moneda era la más utilizada en la escala mundial durante una larga época. Todas podían emitir una serie de títulos reconocidos en inglés, como Bills of Credit, y de esta manera eran capaces de producir su propio dinero legal. Sin embargo, la prosperidad de las colonias y su comercio eran tan crecientes que empezaba a disgustar a los británicos, donde estaban en plena expansión. Es por eso que los británicos comenzaron a decretar una serie de leyes que restringían la capacidad de las colonias para emitir títulos, impidiendo con ello que pudieran pagar de forma simple sus deudas. Por supuesto, las colonias se rebelaron contra estas medidas y se dedicaron a producir un papel moneda, con el que pudieran pagar todas aquellas estas. Se decía que a menudo el origen de la guerra entre las colonias y los británicos fue debido a un motín del té y a la subida de los impuestos, que en realidad, sin decir que esto no haya influido, uno de los principales motivos fue que las colonias no cedían en su emisión de su propio dinero. Esto está reconocido como uno de los motivos principales que generaron el descontento y la guerra. De hecho, es así como financiaron la guerra de independencia, aunque también obtuvieron préstamos de otros países. Las colonias comenzaban y ponían la mayor parte, aunque también surgía una moneda nueva llamada el continental. Tras esto, el Congreso dio el visto bueno a la creación de lo que se llamaba el Banco Norteamericano. A cargo del banco se situaba Robert Morris, quien realmente solo ejercía como banquero, ya que la iniciativa fue promovida y apoyada por Alexander Hamilton. Entonces aquí es cuando comienza la parte esencial de nuestro video, la disputa entre estos dos personajes. Para 1787 se reúne una convención de Filadelfia, donde la guerra de independencia ya había acabado. Durante varios meses deliberaron sobre el futuro de las colonias. Escogieron por unanimidad a George Washington como presidente de la convención. También de aquí saldría la Constitución de Estados Unidos, solamente que empezó a aplicarse en 1789. Los que firmaron este documento tan importante se les considera los padres de la patria estadounidense. En particular, Alexander Hamilton tenía unas ideas muy diferentes a las de Thomas Jefferson, y estas diferencias se plasmarían en los dos primeros partidos políticos de la nueva nación, surgidos en 1790. El primero fue fundado por Hamilton y sus partidarios, el Partido Federalista. Thomas Jefferson fue la figura más destacada del Partido Demócrata Republicano, que poco tiene que ver con las actuales. Realmente eran muchas diferencias en los temas, así que una de las claves de la idea era la creación de un banco nacional, o no. Hamilton
fue un partidario total de crearlo y Jefferson un enemigo acérrimo. A pesar de esto, la Constitución había incluido en su primer artículo la prohibición expresa de que los estados puedan emitir títulos o su propio dinero. Esa sería solo la competencia del gobierno federal. George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos desde 1789, y si bien no se unió a ninguno de los dos partidos, se inclinaba más por los federalistas. Su secretario de Tesoro fue Alexander Hamilton, así que podías imaginar su influencia en la creación de la banca estadounidense. Sin embargo, Thomas Jefferson fue secretario de Estado, así que ocupó también un puesto importante de poder. En ese momento se aplicó un modelo bancario que deseaba Hamilton y fue aprobado por Washington. Este fue el First National Bank, que se creó en 1791. Funcionó como un banco central en toda la regla, con un total control de la emisión monetaria. Su objetivo era crear una única moneda común a los estados y financiar al gobierno. Se creó también una casa de moneda que sería la encargada de acuñar las monedas de todo el país, una idea a la que también se oponía con crudeza Jefferson. Los problemas no tardaron en aparecer en la economía. Para 1796, tan solo 5 años después de la creación del Banco Nacional, vino una época de pánico financiero, lo que ahora llaman recesión para suavizarlo. Hubo una burbuja de especulaciones basada en tierras de que llevó muchos a ruina, incluyendo importantes personajes como Robert Morris. Ya para 1800, y siendo el presidente John Adams, se hizo un acta de bancarrota federal, que a imitación de la ley de bancarrota inglesa del siglo XVI, protegía a los acreedores y no a los deudores. Es aquí cuando la visión de Thomas Jefferson se hace ver. Existe una frase conocida de Jefferson sobre los peligros de la banca en manos de los privados: el monopolio. Cuando Hamilton propuso al Congreso el informe sobre el Banco Nacional, Jefferson se opuso tenazmente a la propuesta, basando su crítica en 4 puntos. El primero era que con sus poderes y privilegios especiales, el Banco de Estados Unidos impediría el desarrollo de los bancos estatales. El segundo es que el banco sería de mucha más ayuda a los hombres de negocios ricos que a los de ciudades pobres. El tercero, el banco sería conducido por accionistas ricos. Esto ayudaría más a la clase privilegiada. Y el cuarto, que la Constitución no dio al gobierno nacional la potestad de establecer un banco. Por otra parte, Jefferson mantuvo su posición exactamente opuesta sobre cada uno de los temas que manejaba Hamilton. Jefferson defendía el gobierno limitado y descentralizado, creyendo que la historia había demostrado que el gobierno tenía que ser pequeño y no con alto poder. Él creía, además, que el gobierno debía de estar a manos de los ciudadanos. De manera imprevista, la querella entre estos dos formidables estadistas se acalló momentáneamente por un violento suceso. Aaron Burr, vicepresidente de Jefferson, mató a Hamilton en un duelo a pistola, tarea que no era nada fácil, dado que el famoso economista se había batido anteriormente en 21 oportunidades. Los dos padres de la patria, ambos héroes de la Guerra de Independencia, habían alimentado una creciente hostilidad. Es muy interesante ver cómo los elementos esenciales de aquella polémica entre Hamilton y Jefferson conservan gran parte de su vigor actualmente. Los republicanos, al menos teóricamente, aunque luego lo desmienten cuando ocupan la Casa Blanca, abogan por los gobiernos pequeños, menos impuestos, presupuestos equilibrados, gasto limitado
y cierto aislacionismo en la política exterior. Mientras que los demócratas, en cambio, suelen decantarse por una enérgica acción pública, que va encaminada a una redistribución más equitativa de la riqueza y a veces por una cierta vocación intervencionista en la política exterior que emana de la optimista convicción de que el gobierno federal es capaz de moldear la realidad a su antojo. Este es un breve resumen de la polémica generada entre los federalistas y demócratas. Espero te haya gustado.